Mi esposa cree que estoy limpiando las miserias de su padre moribundo, pero lo que ella no sospecha es que ese anciano, en su supuesto delirio, me ha dado la llave para enterrar su reputación para siempre. Llevo 3 años casado con Valeria, y si algo aprendí en este tiempo, es que el dinero puede comprar una sonrisa perfecta, pero no puede ocultar el olor de una traición podrida. Todo comenzó cuando don Olegario, mi suegro, sufrió ese derrame cerebral que lo dejó postrado. Valeria, su única hija, lloró frente a las cámaras de sus redes sociales, pidiendo oraciones por el hombre que le dio todo. Pero en cuanto las luces se apagaban y el teléfono dejaba de grabar, su rostro cambiaba. Me miraba con asco y me decía que yo, como no tenía un trabajo a su altura, debía ser quien se encargara de cambiarle los pañales y darle de comer al viejo. Me dolió, claro que me dolió. Yo amaba a Valeria, o al menos amaba la idea de la mujer que creía que era. Accedí a cuidar a don Olegario no por el dinero, sino porque ese hombre siempre fue más padre para mí que para ella. Los meses pasaron en un silencio sepulcral en esa mansión. Valeria cada vez llegaba más tarde. Decía que las empresas de su padre necesitaban supervisión constante, que Adrián, el administrador de los bienes de la familia, la estaba ayudando a entender las finanzas. Yo me quedaba solo con el anciano, escuchando su respiración pesada. Una noche, mientras le limpiaba el rostro, don Olegario me apretó la mano. Sus ojos, que siempre parecían perdidos en el vacío, se clavaron en los míos con una lucidez aterradora. Me susurró al oído con una voz que parecía venir del más allá: Ismael, no dejes que me maten antes de que veas el cajón de mi escritorio. En ese momento se me heló la sangre. ¿Qué quería decir? ¿Quién querría matarlo si ya estaba a un paso de la tumba? Esa misma noche, Valeria llegó a casa a las 3 de la mañana. Olía a un perfume de hombre que no era el mío. Se quitó los tacones con fastidio y se metió a la cama sin siquiera preguntarme cómo estaba su padre. Yo no pude dormir. Las palabras de don Olegario daban vueltas en mi cabeza como buitres. Aproveché que ella roncaba y bajé al estudio. El cajón estaba cerrado bajo llave, pero como yo me encargaba de la limpieza profunda, sabía perfectamente dónde guardaba el anciano sus repuestos. Lo que encontré dentro no eran papeles de la empresa. Eran fotos. Decenas de fotos de Valeria y Adrián en situaciones que me revolvieron el estómago. En hoteles, en la playa, incluso en la parte trasera del coche que yo mismo lavaba cada domingo. Pero lo peor no fue la infidelidad. Lo peor fue un fajo de documentos donde Adrián le explicaba a Valeria cómo acelerar la muerte de su padre usando una medicación equivocada para que la herencia se liberara antes de una nueva auditoría que revelaría que ellos ya habían robado millones. Sentí que el mundo se me venía abajo. Mi esposa no solo me estaba engañando, sino que estaba planeando un asesinato. Me quedé sentado en la oscuridad, con las manos temblando, hasta que escuché pasos. Era ella. Valeria estaba en el umbral de la puerta, mirándome con una frialdad que nunca le había visto. No se asustó de que yo tuviera las fotos. Se rió. Me dijo que yo era un muerto de hambre que nunca entendería cómo se mueve el mundo de arriba. Me confesó, con una crueldad que me perforó el pecho, que el hijo que decía estar esperando, ese bebé por el que yo estaba tan emocionado, no era mío. Ismael, eres tan mediocre que ni siquiera puedes darme un hijo, me escupió en la cara. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Ya no había amor, solo un deseo ardiente de justicia. Pero no me desesperé. Recordé la mirada de don Olegario. Al día siguiente, actué como si nada hubiera pasado. Le dije a Valeria que la perdonaba, que lo del bebé no importaba mientras estuviéramos juntos. Ella, en su arrogancia, se lo creyó. Pensó que me tenía domesticado. Mientras tanto, yo empecé a grabar todo. Instalé cámaras ocultas en la habitación del suegro y en el estudio. La tensión en la casa era insoportable. Valeria y Adrián empezaron a ser menos discretos. Una tarde, escuché a través del monitor de mi teléfono cómo planeaban la dosis final. Adrián le decía que solo era cuestión de cambiar el frasco de la presión por uno que él le traería esa noche. Yo sentía que el corazón se me salía por la boca. Fui a la habitación de don Olegario y le conté todo. El anciano lloró. No por miedo a morir, sino por la decepción de haber engendrado a un monstruo. Esa noche, cuando Adrián llegó, yo los estaba esperando en la sombra. Valeria entró a la habitación de su padre con el frasco en la mano. Se acercó a la cama con una sonrisa angelical y le dijo: «Descansa ya, papá, te lo mereces». Justo cuando iba a administrarle la dosis, encendí las luces. Tenía mi teléfono transmitiendo en vivo a través de la cuenta oficial de la empresa de su padre, donde miles de empleados y socios estaban conectados viendo la actualización de salud que yo había prometido. El pánico en sus ojos fue la mejor recompensa. Adrián intentó quitarme el teléfono, pero yo ya había cerrado la puerta con llave. Valeria empezó a gritar, a decir que yo estaba loco, pero las cámaras ya habían captado todo: el frasco, sus confesiones previas y su amante en la habitación a medianoche. En ese momento, la policía, a la que yo ya había llamado horas antes con las pruebas del escritorio, derribó la puerta.
El escándalo fue total. Valeria y Adrián fueron detenidos por intento de homicidio y fraude masivo. Pero el giro final, el que nadie esperaba, ocurrió semanas después. Don Olegario, contra todo pronóstico médico, empezó a recuperarse tras ser desintoxicado de los medicamentos que ellos ya le estaban suministrando a escondidas. Un mes después, me llamó a su lado. No hubo necesidad de abogados ni de testamentos ocultos. Me miró a los ojos y me entregó un sobre. Dentro no había solo dinero. Había una carta de renuncia a su propia hija y una prueba de ADN que él mismo había mandado a hacer meses atrás, sospechando de Valeria. El bebé que ella esperaba ni siquiera era de Adrián. Era de un tercero, un tipo de la universidad al que ella seguía viendo. Valeria no amaba a nadie, ni siquiera a su cómplice. Ella solo amaba el caos y el poder. Hoy, miro la casa vacía y me doy cuenta de que la mayor herencia que recibí no fue la mansión ni las acciones que don Olegario puso a mi nombre antes de morir en paz 2 meses después. La verdadera herencia fue recuperar mi dignidad. A veces, la persona que crees que estás cuidando es la que termina salvándote la vida a ti, mientras que la persona que duerme a tu lado es la que está cavando tu tumba. No te fíes de las lágrimas de cocodrilo ni de las fotos perfectas en redes sociales. Detrás de cada gran fortuna y cada sonrisa impecable, a veces se esconde un veneno que puede matarte si no aprendes a mirar a los ojos a la verdad. Cuidé a mi suegro y supe lo que mi esposa ocultaba.